Bueno, entremos de lleno en esto. Hoy vamos a desglosar un ensayo sociológico profundamente crítico y, la verdad, bastante revelador. Se llama El blindaje del Oriente, escrito por Hernán Mario Orgó Borgas. Básicamente es una mirada súper detallada a cómo funciona realmente la estructura de poder en Santa Cruz, Bolivia. Nuestro objetivo aquí es mantenernos totalmente imparciales, ponernos los lentes de analistas y examinar paso a paso esta perspectiva política tan compleja. Así que, con la mente abierta, veamos qué nos dice exactamente este análisis. Para organizar este recorrido, nos guiaremos por estos 5 puntos. Primero, la anatomía del modelo cruceño. Segundo, los ejes del poder. Tercero, sus raíces históricas. Cuarto, los mecanismos de control social. Y por último, las propuestas para el cambio. Empecemos con el punto número 1, la anatomía del modelo cruceño retirando la fachada. Aquí es donde nos encontramos con un contraste súper interesante. Por un lado, tenemos la visión convencional. Ya saben, esa idea muy popular de que el éxito económico de la región es puramente resultado del libre mercado, la empresa privada y muchísimo esfuerzo individual. Pero, por otro lado, nos chocamos de frente con la tesis principal del autor. El ensayo plantea que en realidad no estamos ante un simple triunfo de la libre empresa, sino más bien frente a un bloque hegemónico altamente coordinado, y que este bloque depende muchísimo del apoyo histórico del Estado. Es literalmente un giro de 180 grados respecto al mito popular, y es la clave para entender todo lo que sigue. Entonces, ¿qué significa exactamente esto de el blindaje? Bueno, el autor usa esta palabra como una metáfora. Imagínense una armadura, pero no una armadura de metal, sino una fortaleza completamente estructural e institucional. Según el texto, las élites regionales construyeron esta especie de escudo protector alrededor de sus intereses económicos, políticos y culturales para frenar cualquier intento de transformación social. Entender cómo funciona este mecanismo es fundamental, porque nos ilustra cómo ciertos grupos logran institucionalizar su poder para volverse, digamos, intocables. Pasemos al segundo punto, los ejes del poder, mapeando a la élite regional. El ensayo hace un mapeo súper detallado para identificar quiénes sostienen exactamente este poder y destaca 5 grandes grupos familiares y corporativos. Tenemos al grupo Monasterio, con una influencia gigantesca en el Banco Ganadero, la ganadería y la red Unitel. Luego está el grupo Marinkovic, fuertemente anclado en la agroindustria y en el Banco Económico. El grupo Camacho, que se enfoca estratégicamente en los seguros y los bienes raíces. El grupo Kulgis, que domina el comercio minorista con Hipermaxi y la manufactura. Y finalmente, la familia Gutiérrez, que controla un sector clave como el azucarero, por ejemplo, con el ingenio San Aurelio. Es impactante ver, de manera totalmente objetiva, cómo unas pocas familias logran abarcar sectores tan masivos del día a día. Pero el análisis no se queda solo en listar fortunas, sino que va un paso más allá. Argumenta que estos grupos no operan cada uno por su lado, para nada. Mantienen vínculos cruzados muy deliberados como piezas en un tablero de ajedrez. Al entrelazar la banca con la agroindustria y, algo crucial, con los medios de comunicación, el texto afirma que logran formar una especie de red monopólica. Operan en perfecta coordinación para proteger sus intereses en absolutamente todos los frentes. Lo que nos lleva al punto número 3, las raíces históricas del modelo, los cimientos de la riqueza. Sabiendo quiénes están en la cima hoy en día, surge una pregunta obvia. ¿De dónde salió todo este capital en primer lugar? La línea de tiempo que presenta el autor revela algo bastante irónico. Resulta que el crecimiento de este supuesto gran ejemplo de libre mercado despegó gracias a enormes intervenciones del Estado. Todo arranca en los años 70, durante la era de Banzer, con la entrega de concesiones masivas de tierras fiscales. Poco después, a fines de los 70, entran en juego inyecciones de créditos blandos respaldados directamente por el sector público. Y el momento cumbre ocurre en los años 80, con la estatización de deudas privadas. Sí, según el ensayo, las pérdidas de estas corporaciones pasaron a ser asumidas por el Estado para salvar a la élite. En resumen, la conclusión histórica de este documento es muy clara. Fue esta protección estatal a lo largo de las décadas, y no solamente el supuesto motor de la libre empresa, lo que realmente sirvió de combustible para crear el inmenso poder agrofinanciero concentrado que vemos hoy en la región. Entramos ahora al punto 4. Los mecanismos de control social, el cemento de la ideología y la influencia. Aquí es donde la cosa se pone profundamente intrigante.
El ensayo describe toda una red de poder informal, señalando específicamente a grupos o logias cerradas, como Caballeros del Oriente y Toborochi. Según el autor, estas no son simples reuniones sociales, sino verdaderos centros de coordinación política. Se afirma que estas redes ejercen una tremenda influencia sobre las grandes cooperativas de servicios públicos. Estamos hablando de la CRE en electricidad, Saguapac en agua y Cotas en telecomunicaciones. En la práctica, esto les garantizaría un control casi monopólico sobre los recursos más básicos que necesita toda la población para vivir. Pero claro, para mantener todo este orden en pie, se necesita una narrativa convincente. Y ahí entra el factor cultural. Todos hemos escuchado sobre la narrativa de Kamba versus Koya, basada principalmente en diferencias étnicas y geográficas. Sin embargo, el autor interpreta que este discurso se usa de manera muy calculada para desplazar el conflicto de clases. Al crear esta fuerte rivalidad de identidades, se logra distraer la atención pública de las inmensas desigualdades económicas internas. Es un análisis fascinante, porque nos hace pensar en cómo, a menudo, se inflaman los debates de identidad para tapar brechas económicas reales en cualquier parte del mundo. Y para terminar de sellar esta cohesión ideológica, el texto toca el tema de la fe. Nos dice que ciertos sectores religiosos terminan legitimando este orden existente. ¿Cómo? Presentando esta gigantesca concentración económica casi como una bendición divina, fruto del esfuerzo. Al enmarcarlo así, cualquier propuesta de transformación social o protesta queda inmediatamente desacreditada. Finalmente, llegamos al punto 5. Propuestas para el cambio. El plano para la remodelación. El ensayo no se queda solo en el diagnóstico crítico. También ofrece un plano de acción. Primero, sugiere desmitificar activamente esa narrativa de que el modelo es un milagro del individualismo. Segundo, y esto sería un cambio enorme, propone democratizar las grandes cooperativas imponiendo una regla estricta de un socio, un voto. Esto buscaría desarmar la influencia de las logias que mencionamos antes. Y tercero, enfocar los esfuerzos en fortalecer institucionalmente a los sectores populares y a los pequeños productores. Además, el documento plantea estrategias a nivel cultural y legal. Subraya que es vital construir una identidad regional que sea realmente inclusiva y multicultural. A la par, urge combatir frontalmente los discursos políticos racistas y excluyentes, y también propone impulsar leyes de transparencia bastante severas para ponerle un freno, de una vez por todas, a los monopolios tanto en los medios de comunicación como en la economía. Y para que no queden dudas sobre el objetivo final de este análisis, veamos la conclusión del ensayo. El autor deja muy en claro que la idea no es dinamitar ni destruir el potente motor económico de la región, para nada. La meta es democratizarlo. Aboga por sustituir ese control concentrado en una pequeña élite para dar paso a un sistema verdaderamente basado en la inclusión popular y la equidad. Todo esto nos deja con una pregunta sumamente provocadora para cerrar. Viendo cómo cambian las mareas sociales y políticas, ¿lograrán estas estructuras de poder mantener su histórico blindaje intacto? ¿O acaso veremos una evolución inminente hacia la democratización profunda que plantea este análisis? Es sin duda un debate complejo que vale la pena seguir de cerca. Gracias por acompañarnos en esta explicación.